Sí, ya estamos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. A nombre de la Ciencia y Cultura Gnóstica Internacional y en este caso de nuestro país, Paraguay, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se están sumando a este en vivo por nuestro canal de Gnosis acá en Paraguay. Mi nombre es Osvaldo Jimeno Arrieta, instructor de esta prestigiosa institución. Y en esta noche del 21 de abril del año 2021 vamos a compartir un tema lógicamente de palpitante actualidad, ya que los momentos actuales nos han llevado a generar la necesidad de poder encontrar una técnica, unas terapias para combatir esa enfermedad tan grande que se llama el estrés. Lógicamente cada uno de nosotros sabe que en estos tiempos de este conflicto, de esta crisis a nivel de salubridad pública, a nivel mundial se ha generado una tensión muy grande, un estrés bastante elevado, prácticamente en todos los países del mundo. Y la ciencia y cultura gnóstica pues no puede permanecer indiferente ante ello. Por lo tanto, Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Entonces decíamos que la ciencia y cultura gnóstica está impartiendo cursos tanto presenciales como virtuales en lo que es nuestro país del Paraguay, inclusive a nivel mundial. Pero como estamos acá, entonces les compartimos el formulario de inscripción que está en la información de este video, para que todos los interesados después de esta conferencia se inscriban y de una manera gratuita puedan recibir las 23 conferencias de este gran curso de autoconocimiento que enseña la ciencia y la cultura gnóstica. Entonces, sin más preámbulo, vamos a presentar a cada uno de los expositores. Vamos a dejarlos inicialmente para que nos expresen un corto saludo y posteriormente empezaremos con el primer punto en el desarrollo de este tema. Entonces vamos a dejar inicialmente a el instructor gnóstico Efraín Jiménez, quien se encuentra en la ciudad del Este, en Alto Paraná, quien en este momento pues le pedimos que nos dé un saludito inicialmente. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos los compañeros expositores de este gran tema para el día de la fecha. También extendemos un saludo cordial y afectuoso a todas las personas que en estos momentos están en línea para participar de esta conferencia, digamos, de este diálogo. Yo soy Efraín Jiménez, estoy en Ciudad del Este, soy instructor gnóstico y realmente muy complacido por la oportunidad que se nos brinda en estos momentos para poder compartir estas enseñanzas tan importantes, tan vigentes, tan actuales, para que podamos también aprender todos un poco de cómo actuar en la vida y enfrentar estas circunstancias tan difíciles por las que estamos pasando. Muchas gracias y buenas noches y que todo sea un éxito, Osvaldo. Muchas gracias, Efraín, por tu saludo. Igualmente nos acompaña el expositor gnóstico Alan Hugo Morán Alfonso, quien se encuentra en el barrio Villa Aurelia de la ciudad de Asunción, la capital,
a quien le damos el uso de la palabra para que nos preste su saludo. Buenas tardes a todos, un saludo. Alan, si puedes colocar tu micrófono, por favor. Sí. Buenas tardes a todos, un saludo. Es una alegría para nosotros poder compartir este día de hoy, este Alan, tema. Creo que tienes un problema con el micrófono, por favor. Correcto. Osvaldo, tengo que apagar mi micrófono porque si no suena doble, por eso nada más. Tengo que apagar el mío, pero se escucha en la transmisión. Bueno, muy buenas tardes a todos, un saludo. Es una alegría poder compartir el día de hoy de esta manera algunas claves. Alan, no se escucha, Alan. Alan. Osvaldo, ustedes no me escuchan, pero la gente sí me escucha. Ese es el detalle. Ok, correcto. Sí, tengo que apagar. Muy bien. Entonces, como decíamos, es una alegría poder compartir este día de hoy algunas claves que nos entrega el conocimiento gnóstico, que nos entrega la sabiduría gnóstica para combatir este mal, este problema que está causando tanto daño en estos tiempos, la enfermedad de moda del siglo XXI, que es el estrés. Y por suerte tenemos estas claves, tenemos estas herramientas que son sencillas, simples, pero trascendentales, que si las ponemos en práctica nos pueden a nosotros servir para poder mejorar nuestra calidad de vida, elevar nuestro estado interior, vencer esto que como decíamos es algo que causa tanto daño, tantas enfermedades, y poder así mejorar nuestro nivel interior, que es lo que buscamos. Entonces el día de hoy estamos para aprender, para compartir entre todos estas claves maravillosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan, por tu saludo. Igualmente tenemos la presencia del instructor gnóstico José Ignacio Paredes, también desde la ciudad de Asunción, en el barrio Herrera, se encuentran en este momento. Por favor, danos un saludo en esta noche, José Ignacio. Muchas gracias, Osvaldo, a todas las personas que nos están pudiendo ver y escuchar por este canal. A nombre de la institución gnóstica aquí en Paraguay, de esta enseñanza trascendental y transformativa, les expresamos desde Asunción nuestro afecto, nuestro cariño y ese anhelo que todos tenemos en estos momentos de grandes exigencias a nivel mundial, a nivel social, a nivel personal, sobre las circunstancias que presentan los sistemas, la forma de vida que se tiene y esta dolencia que estamos abordando en la noche de hoy que se viene a manifestar como el estrés o esa tensión sobre excitación del sistema nervioso que afecta enormemente al desempeño de la vida en nuestro diario vivir. Entonces, para nosotros es motivo de mucha importancia llegar a reflexionar y utilizar las herramientas que la enseñanza gnóstica nos entrega para descubrir cómo curarnos nosotros mismos, cómo poder nosotros paliar y enfrentar, poder afrontar de una manera exitosa esas exigencias que se nos presentan en el diario vivir, sobre todo en esta época, en estas circunstancias que podríamos considerar de crisis, de bancarrota de todos los principios, pero que tenemos dentro de esas circunstancias desfavorables una grandísima oportunidad que nos enseña la doctrina gnóstica para nosotros poder lograr un gran triunfo en el aspecto de la salud, en el aspecto de una buena calidad de vida, del desarrollo de esos valores que tenemos latentes todos los seres humanos. Entonces, desde aquí estamos a las órdenes, muy contentos de que nos inviten en esta integración a abordar esto y quedamos atentos para los siguientes puntos a desarrollar. Muchas gracias, José Ignacio. Igualmente, desde la ciudad de Villarrica tenemos la presencia de Diego González, expositor igualmente de la Gnosis.
para que nos regales tu saludo en este momento, Diego. Bueno, muy buenas noches para todos, para vos, Osvaldo, para los demás compañeros también que nos acompañan el día de hoy. De igual manera también para todas las personas que están en línea o aquellas que van a ver después este video. Les enviamos un cordial saludo a todos ustedes desde la ciudad de Villarrica. Y bueno, como decían nuestros compañeros, también muy contento de poder participar en este diálogo acerca de lo que la cultura, la enseñanza gnóstica nos enseña, que ya sabemos nosotros que son enseñanzas muy necesarias para esta época y que a toda persona le viene muy bien, ya que los distintos aspectos que la cultura gnóstica nos enseña sobre la vida humana y sobre todo lo que existe, son enseñanzas claves para que la persona pueda lograr lo que se llama la felicidad, que es algo que nosotros constantemente estamos buscando, y justamente una de las cosas que nos impide llegar a eso es lo que vamos a tratar en esta noche, y bueno, con mucho gusto lo vamos a hacer. Muchas gracias, Osvaldo. Perfecto. Después de esta introducción, gracias, Diego, gracias, queridos expositores. Vamos a empezar a puntualizar una serie de aspectos que de pronto cualquiera que está en su casa, de pronto que tiene una serie de situaciones laborales, familiares, económicas, inclusive hasta de salud, le vienen aquejando y que tienen mucho que ver con esa enfermedad, escúchese bien, la enfermedad del siglo XX y el siglo XXI, que se llama el estrés. El estrés asimismo produce algo que se llama la depresión, y con ello la baja en el sistema inmunológico, entre una cantidad de consecuencias cuando estudiamos esta enfermedad a la luz de la conciencia. Inicialmente, le pedimos entonces a José Ignacio Paredes que nos ayude un poco a definir de una manera clara y precisa en sí, José Ignacio, ¿qué es el estrés? ¿Cómo podemos definir? Sí, cómo no, Osvaldo. Realmente, como decías, estas circunstancias de vida, la forma de vida moderna, la forma de vida que se tiene en la ciudad, genera en una respuesta fisiológica del cuerpo humano, como el ser humano, con este organismo maravilloso que tenemos, realmente de capacidades insondables y desconocidas todavía por la ciencia y por la humanidad, genera un proceso de defensa. El estrés es una reacción fisiológica de defensa, pero que afecta o que se origina en la parte psicológica de la persona. Ya el gran sabio contemporáneo Samael Aun Weor ha mostrado y enseñado de que nosotros tenemos entre la parte interna desconocida del ser humano, que podríamos llamarle el espíritu, que podríamos llamarle la parte perfecta, divina que tenemos, y el cuerpo físico que tenemos. Entre esa parte superior y esa parte física, que es la que nosotros nos toca desenvolvernos en el mundo, hay un mediador entre ambos, que viene a ser el sistema nervioso. Entonces el estrés es la afección, la sobreexcitación de impresiones, de tensiones, de situaciones de la vida diaria que empiezan a dañar el funcionamiento armónico, normal del sistema nervioso. Como decías bien, afecta enormemente al sistema inmunológico, deprime las defensas del sistema inmunológico de la persona al estar en una situación de tensión excesiva. Porque el estrés es cuando el sistema nervioso de las personas va cayendo en lo que viene a ser ya una tensión constante, de una necesidad de impresiones, de ruidos, de afecciones en los sentidos, que eso genera una depresión de las defensas del organismo y produce inclusive desequilibrios psicológicos con resultados bastante nocivos. Entonces, la cultura gnóstica nos muestra, nos enseña esta sabiduría milenaria
de que nosotros podemos descubrir las causas que cada ser humano tiene para poder atacar al origen de esas excesivas malos funcionamientos o impresiones o funcionalidad del sistema nervioso y de la psiquis que cada uno de nosotros tenemos. Es muy importante, Osvaldo, y a todos los compañeros que estamos compartiendo hoy, los que nos escuchan, que nosotros podamos, en primer lugar, sincerarnos y reconocer, como decías, que en el siglo XX, el siglo XXI, en esta época de vida, nosotros tenemos unas exigencias mayores en las impresiones, que son las ventanas que ingresa al mundo que nos rodea, a nuestro mundo interior, que son los sentidos físicos, la vista, el olfato, sobre todo el oído y la vista, el tacto, el gusto, generan unas alteraciones de la forma de vida que se tiene en la ciudad constantes, y eso genera el estrés. Correcto. Ahora que mencionas acerca de las impresiones, José Ignacio, estamos recibiendo inevitablemente por televisión, prensa, radio, o así una persona no tenga acceso a los medios de comunicación, impresiones acerca de esta situación de salud mundial. ¿Cuál es el consejo que tú darías, José Ignacio, en relación a todo esto que recibimos? ¿Cómo lo debemos asumir o quizás cómo se debe transformar? Así es. Justamente la clave en todo esto está que nosotros tenemos que desarrollar una capacidad que se aprende con los cursos de Gnosis, con el tiempo, con la práctica. Eso no es algo que realmente se pueda desarrollar de la noche a la mañana, pero vale mucho la pena, porque el esfuerzo que uno hace en beneficio de esto, de transformar esas impresiones. Uno tiene que aprender a seleccionar ese alimento, porque todo lo que recibe a través de las noticias y de las informaciones y todo lo que uno recibe, tiene que aprender a desarrollar un criterio propio, tiene que aprender a desarrollar las técnicas milenarias que hasta inclusive se salen a flote en esta época nuevamente, como son la reflexión interior, la meditación, estar en un estado acorde, superior, psicológicamente, para poder no sucumbir ante todo ese bombardeo constante de impresiones negativas que de igual manera podríamos decir que es como una pandemia también, ¿verdad? Psicológica, a nivel de la psiquis, del funcionamiento de la persona. Y ese es el origen de muchas enfermedades. Muchas enfermedades tienen, la mayoría, un origen psicosomático. Bueno, realmente, José Ignacio, muchas gracias por tu intervención. Creo que a más de uno detrás de esta pantalla le queda claro que el estrés tiene un origen de tipo psicológico y, como tú bien decías, es una palabra inglesa, ¿no?, que se traduce en el español como tensión. Estrés es tensión. Y lo que nos hablabas de que hasta se deprime el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, realmente es muy importante a tomar en cuenta por cada uno de nosotros. Y esa necesidad que explicaba José Ignacio de transformar esas impresiones, seleccionar también lo que vemos, lo que escuchamos, de pronto no estar tan inmersos en tantas noticias acerca de esto, porque realmente, como bien decía José Ignacio, van a afectarnos y necesitamos pues tomar decisiones inteligentes frente a nuestra salud mental, muy importante. Como quiera que José Ignacio hablaba de que hay un origen de tipo psicológico, para ello nos gustaría que Diego González, que igualmente pues tiene vasta experiencia en lo que son estos temas de la psicología gnóstica, nos hablara un poco acerca de Diego. Una persona se preguntaría, no quiero estresarme, pero aún así lo hago. Aún así estoy tensionado, de pronto quiero descansar, dormir en la noche y no puedo conciliar el sueño. ¿Quién causa realmente el estrés?
¿De dónde viene el estrés, Diego? Por favor. Bueno, muy buena pregunta, muy interesante y bueno, muy necesario que nosotros podamos responder. Desde el punto de vista de fíjate Osvaldo, que desde el punto de vista de lo que nos enseña la psicología gnóstica, que es una psicología, como lo dice el maestro Samael, una psicología revolucionaria, nosotros necesitamos hacer lo que se llama un trabajo para el autoconocimiento, un trabajo a nivel psicológico. Cuando nosotros empezamos a estudiar a la psiquis, que eso en las primeras clases del curso de Gnosis que se editan en los locales a los que uno puede llegar, que son los primeros temas son de psicología. Ahí nosotros estudiamos ampliamente, especialmente en 3 lecciones, sobre lo que son los aspectos de la psiquis. La psiquis desde el punto de vista gnóstico, para hacerlo con una definición sencilla, simple, nos dice la cultura gnóstica, la psicología, que la psiquis es una energía. Y esa energía se halla presente tanto a nivel físico como también a nivel interno. Porque resulta que nosotros no solamente tenemos un cuerpo físico, sino que la constitución interna del hombre, así como lo decía también José y lo estabas diciendo vos, es mucho más amplia y que nosotros necesitamos conocer. Por ejemplo, la Gnosis nos dice que nosotros en realidad tenemos 7 cuerpos y esa psiquis justamente se relaciona con esos cuerpos, pero ella de por sí como energía tiene 3 aspectos. El primero es la esencia, el segundo es lo que se llama el ego y el tercero es la personalidad. Estudiando estos 3 aspectos de la psiquis, nosotros encontramos que el que origina o el que causa justamente esa tensión que muchas veces es innecesaria y que no lo controlamos, lo tenemos en forma inconsciente, es justamente el ego. Entonces, y también se podría decir inclusive aspectos de la personalidad que a través del tiempo nosotros hemos formado y que son negativos y que también nosotros necesitamos conocer para que a través de ese conocimiento lo vamos estudiando, lo vamos comprendiendo y llegar a lo que se llama la eliminación. Correcto, correcto. El ego como causante del estrés. ¿Podrías ampliarnos un poquito en qué se constituye el ego, qué lo forma en sí en el ser humano? Bueno, el ego, como se ha venido estudiando y conociendo a través del tiempo, si nosotros vemos en todas las culturas que han existido en la humanidad, como nos enseñan los maestros, siempre se ha hecho referencia a que el ser humano, desde que salió de ese estado del Edén que nosotros conocemos en la Biblia, ha venido formando aspectos negativos de la psiquis que se llama el ego, que se conocen, por ejemplo, dentro del cristianismo con el término de los pecados capitales, o como lo dicen, por ejemplo, en la cultura egipcia, en la mitología egipcia, representada por los demonios rojos de Set, o como dicen, por ejemplo, en los tibetanos, los agregados psicológicos. Y es ahí donde encontramos una palabra particularmente muy eh, lógica y muy necesaria de entender, de que el ego o el conjunto de yoes psicológicos que una persona tiene fueron justamente agregados a la psiquis del hombre, no son propias de nuestra psiquis. El primer aspecto que mencionábamos hace un ratito de lo que se llama la esencia, por ejemplo, no tuvo un principio y no tiene un fin, que también hacía cierta referencia a José Ignacio, que la esencia es el conjunto, podríamos decir, de esas virtudes, poderes, facultades que el hombre tiene interiormente y que tienen un origen divino, que se relacionan con el alma. Entonces, esos aspectos divinos nosotros ya los tenemos desde que nacemos y desde ya mucho antes. Digamos que como que no tiene un origen, nació con el hombre mismo, pero el agregado psicológico se formó a partir de, o sea, tuvo un origen, un principio, un comienzo que fue el error que cometió la humanidad
y que hizo que esa esencia, ese conjunto de virtudes, de facultades interiores, de poderes que nosotros teníamos, se fueran perdiendo, enfrascando dentro de esa psiquis, formando así lo que se llama el ego. Entonces, el ego o el conjunto de ese yoes que nosotros tenemos son, podríamos decir también en otras palabras, las virtudes a la inversa. O sea que detrás de cada defecto psicológico hay una virtud que está atrapada. Entonces, mientras el ego exista, mientras los yoes psicológicos existan, como se venía mencionando recién, ellos producen a nivel psicofisiológico un montón de circunstancias negativas en la vida que desencadenan justamente en esa tensión o en ese estrés que hasta se podría decir uno lo puede tener en forma constante. ¿Por qué? Porque la situación, digamos, en la que se encuentra el ego normalmente es como decir que tiene una libertad de actuar plena, ya que la persona, al no conocer un poco de psicología y no tener las herramientas o las técnicas para un autocontrol de eso que decía, por ejemplo, José, de que nosotros conozcamos lo que es hacer una reflexión consciente o hacer meditación, entonces, que son alimentos de la esencia, al no haber eso y la persona al estar todos los días en situaciones problemáticas familiares, de salud, económicos, lo que sea, entonces se le hace cada vez más difícil poder controlar justamente esa tensión que origina el ego. Entonces es muy válido y muy interesante conocer lo que la Gnosis nos enseña en estos cursos para que nosotros, como decíamos, vayamos logrando el autoconocimiento para que empecemos a conocer la realidad de nuestro mundo interior. Nos preocupamos mucho por conocer lo que pasa afuera, pero nos olvidamos de lo que pasa adentro y las reacciones constantes que tenemos no las controlamos. Entonces, si queremos eliminar el estrés, solucionar las causas, digamos la causa del estrés que es el ego y sus consecuencias, necesitamos entonces necesariamente entrar en el camino del autoconocimiento, que es lo que se enseña en el curso de Gnosis. Correcto. Muchas gracias, Diego, por esta exposición. Entonces ya sabemos que no se puede eliminar el estrés si no hay un trabajo interior, un trabajo psicológico de eliminación de estos factores que alteran nuestro temperamento, nuestras emociones. Muchas gracias, Diego. Muy amable. Gracias. Proseguimos entonces en este tercer punto para el desarrollo de la siguiente inquietud a cargo de Efrén Jiménez, otro de nuestros compañeros. El por qué es importante combatir el estrés. Es decir, alguien podría decirse, bueno, el estrés es algo natural, hay personas, ¿no?, que piensan que es inherente a la naturaleza humana, que siempre la vida, para que sea vida, debe tener esa tensión, ese estrés, y que inclusive hemos escuchado, ¿no?, que la vida sería muy aburrida si no existiera el estrés. Pero en los hechos de pronto nos damos cuenta de que no es así, porque nos amarga la existencia. Entonces, Efrén, nos gustaría que en este tiempo que tienes de exposición, nos alertaras nos explicaras del por qué es necesario, es importante combatir esta enfermedad. ¿Cuáles son las consecuencias de ello si no tomamos de pronto en serio el erradicar el estrés de cada uno de nosotros? Muchas gracias, Osvaldo. Realmente esta plática bastante interesante, muy instructivo. Y el punto que quiero desarrollar es un punto que realmente me encanta, porque si nosotros nos cuestionamos el porqué de la necesidad, en este caso, de eliminar el estrés, pero si nos remitimos simplemente a esa palabra del porqué de las cosas, entonces es como que el ser humano trasciende esos estados normales y se proyecta, digamos, hacia lo alto, porque empieza a cuestionarse. Ya
la cultura milenaria, la filosofía milenaria nos enseña de que grandes sabios y filósofos siempre se han cuestionado del porqué de las cosas. Por ejemplo, del por qué existimos, de dónde venimos, hacia dónde nos dirigimos. Esas preguntas trascendentales de la filosofía que hacen de que aquella persona que lo formule para sí mismo es como que está dando un paso muy importante hacia ese autoconocimiento. Entonces, la gnosis, como uno de sus aspectos trascendentes, lo que es el autoconocimiento, sería muy importante que nosotros empecemos a conocernos a nosotros mismos. Y una parte importante es nuestro cuerpo físico. Es importante que nosotros conozcamos a profundidad nuestro cuerpo físico, porque ocurre que venimos a una existencia, tenemos un cuerpo físico, vivimos muchos años, 30, 40, 50, 80, 90 años, ¿verdad? Y de repente nos damos cuenta que no conocemos nada del funcionamiento de nuestro cuerpo físico. Inclusive muchos órganos internos que están ahí cumpliendo una función extremadamente importante, ni siquiera sabemos que existe. Entonces es importante ese autoconocimiento, es importante conocer la casa donde nosotros habitamos, todas sus formas. Y bueno, entonces es importante, es interesante, es trascendente el punto que estamos abordando, Osvaldo y queridos compañeros. Entonces, digamos que en este punto específico lo que estamos abordando es el estrés, ¿verdad? Necesitamos identificarlo, necesitamos conocer qué es lo que sucede dentro de nuestro interior, qué se está manifestando, qué se está moviendo. Porque al momento de identificarlo, qué es lo que nos está sucediendo en estos tiempos, en estos momentos, ¿verdad? Que es una cuestión interna, es por dentro, lo sentimos, influye sobre nosotros de una manera muy importante. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros no avistamos este terrible flagelo que es el estrés, estamos poniendo en riesgo dos valores trascendentales, pero importantísimos. Son dos tesoros que nosotros tenemos, que es nuestra salud y consecuentemente con su compañera inseparable, que es la felicidad. Porque ustedes saben que la felicidad no estaría presente si es que la salud está ausente. Entonces, el compañero José Ignacio lo ha explicado de una manera muy simple, muy directa, de que el sistema inmunológico se ve seriamente afectado por lo que es el estrés en cada una de las personas. Y sabemos que nosotros dentro de nuestro organismo tenemos varios sistemas. Tenemos el sistema nervioso central, que es en este caso el que está seriamente afectado. Tenemos el sistema endocrinológico, que es el que producen las glándulas. Y tenemos el sistema inmunitario, ¿verdad? De la inmunidad, que nosotros es lo que nos da la salud, que nos da la vitalidad. Entonces, cuando se produce ese desequilibrio, entre ellos transmiten mensajes incorrectos y empieza el cuerpo a enfermarse. Entonces, cuando el cuerpo se enferma y las consecuencias de esas enfermedades trae para el ser humano, para la persona, un sufrimiento, ¿verdad? En su nivel de vida, se desgasta el nivel de vida de la persona, se desequilibra el nivel de vida de la persona y eso le trae absolutamente desarmonía. El sistema inmunológico, cuando se ve perjudicado, cuando se ve afectado, lógicamente aparecen ciertos síntomas en el ser humano, por ejemplo, que es precisamente eso, la producción irregular de las glándulas. Ellos ya no trabajan de la manera regular y efectiva que tendrían que hacerlo, no producen la cantidad suficiente y necesaria. Se produce una situación tan importante en la vida del hombre como perjudicial, que es la falta de sueño, los ciclos de sueños que
perjudican enormemente a la salud. La cultura gnóstica nos enseña que existe un tiempo en que la persona debe de someterse a ese sueño para recuperar la energía vital. El cuerpo vital necesita alimentarse para que el cuerpo físico realmente pueda rendir en el trabajo y en todo lo que le corresponde. Entonces, otros efectos del estrés, digamos, es que la sangre, que es el líquido vital que todos nosotros tenemos, no es una sangre que necesita tener una calidad. Esa sangre se vuelve, dicen los médicos, eso está científicamente comprobado, se vuelve espesa, se vuelve pesada y hasta puede generar aquellos trombos que pueden costarle incluso la vida al ser humano. La famosa trombosis que hablan los médicos a causa del estrés. Y hemos visto que muchísimas personas han sucumbido, han perdido la vida porque no han podido tener un control efectivo sobre lo que es el estrés, ¿verdad? Entonces hay un montón de situaciones que se presentan. Por ejemplo, el envejecimiento muy rápido de las células, que son aquellas partículas inteligentes de nuestro cuerpo humano. Ellos mueren o se vuelven irregulares, se forman tumores y aparecen los distintos tipos de enfermedades como los cánceres que hoy día es algo tan común, lastimosamente, por así decirlo. Entonces, con esto estamos diciendo, ¿verdad?, de que el estrés es realmente un peligro mortal para el ser humano. Entonces, la cultura y el conocimiento gnóstico nos enseña, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que procurar, a través de esas fórmulas que nos están explicando los compañeros, que tenemos que generar dentro de nosotros estados anímicos, como la serenidad, la alegría, porque eso realmente fortalece nuestro sistema inmunológico, nos vuelve más fuerte, nos vuelve más entusiastas con la vida, nos permite tener una inspiración, nos permite tener pensamientos puros, ideas claras de lo que uno pretende hacer, y eso le beneficia muchísimo a la persona y lo ayuda a salir de toda esa situación difícil en la que se encuentra. Entonces, es mucho lo que nosotros podemos hablar, es mucho lo que podemos expresar, pero es importante también tener en cuenta estos aspectos, porque el ser humano tiene capacidades extraordinarias, como dijo José Ignacio, pero que ellos están adormecidas por causa de toda esa carga pesada que le tiene aprisionada a la esencia, que es lo más lindo que tiene el ser humano. Entonces necesitamos liberarnos de esas cargas para que podamos nosotros ser esas personas intuitivas, esas personas inteligentes y esas personas útiles a la sociedad y a sí mismos. Es lo que puedo compartir con ustedes, mi querido Osvaldo. Excelente, excelente, Fren. En medio de todo esto que nos acaba de exponer el compañero, la necesidad de desarrollar la alegría, el entusiasmo, el hecho de no tomarnos tan a pecho tantas situaciones de la vida que no valen la pena. Muy importante, de verdad, esto último que se acaba de mencionar, porque una de las formas de combatir, él lo dice, esos estados emocionales negativos es con los estados emocionales positivos, el optimismo, la inspiración, salir de esos estados donde en ocasiones nos encontramos y que nos generan esta gran cantidad de enfermedades, como decía bien acá nuestro compañero Efrén. Ya en esta parte final, muchas gracias Efrén, de verdad que sí. En esta parte final vamos a entonces entrar a la práctica. Antes de ello, queremos sugerirles que si tienen algunas preguntas, he visto que hay 3 preguntas ya en el chat, pero si quieren hacer algunas otras preguntas, siéntanse libres de formularlas a través del chat en vivo, y al final vamos a pedirle a nuestros compañeros que resuelvan las correspondientes inquietudes que vayan surgiendo. La gnosis es eminentemente práctica, es un conocimiento
que nos lleva a comprobar la realidad de los fenómenos existentes. Esta información que acabamos de recibir es sumamente importante porque para nosotros combatir en la práctica el estrés necesitamos entender cómo él se procesa dentro de nuestra naturaleza física y psicológica, por no decir emocional. Sin embargo, lo que nos va a llevar a salir de esta situación anímica desequilibrada, lo cual es el estrés, es la práctica. Entonces la Gnosis nos entrega ciertas herramientas que en este caso Alan Morán, expositor también de esta institución, entonces nos va a esbozar, vamos a tener el gusto de escuchar algunas prácticas, quizás de realizarla, no sé, Alan, ya quedaría a disposición tuya, a través de este diálogo que estamos teniendo. Entonces, mucha atención, porque si alguno quiere saber, tiene la inquietud de cómo combatir esto grave que le está sucediendo, entonces la Gnosis nos enseña estas herramientas. Alan, quedamos en el uso de tu palabra. Sí, Osvaldo. Bueno, fíjate que la enseñanza gnóstica nos entrega muchas herramientas, muchas claves que podríamos decir que todas apuntan a eliminar eso que es el estrés, porque el estrés viene a ser la consecuencia de un estado interior negativo, ¿verdad? Como venimos viendo, el estrés vendría a ser como una reacción alérgica, podríamos decir, ¿no? Porque uno se pone ante las situaciones de la vida, se pone a la defensiva y se pone en un estado de tensión, pero una tensión psicológica que afecta al sistema nervioso y afecta esa conexión interna que tiene que haber y que eso repercute muy negativamente en nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, hay muchas prácticas, una de las que queremos compartir con todos ustedes el día de hoy. La primera es, como había explicado nuestro compañero Diego, es el agregado psicológico en última instancia, es el ego el que produce el estrés. Cuando el ego reacciona, cuando el ego se manifiesta, es que genera un estado negativo y entonces la persona se sobretensiona, la persona entra en un estado de tensión con las ya consecuencias negativas que estábamos viendo. Entonces, cuando uno se va dando cuenta, cuando uno va mirando más hacia su interior, que es algo que la Gnosis también nos enseña, que es algo que la Gnosis nos propone, mirar hacia adentro de nosotros. Estamos acostumbrados, estamos enseñados a mirar solamente hacia afuera, lo que pasa afuera. Más si nos ponemos a analizar, podemos darnos cuenta que lo más real, lo verdadero y lo que marca la calidad de nuestra vida es lo que pasa en nuestro interior, es lo que pasa en nuestro mundo interior. Fíjense que cómo nosotros recibimos, cómo nosotros digerimos, cómo nosotros transformamos los diferentes eventos de la vida es en última instancia lo que vale. No lo que pasa afuera, sino lo que pasa dentro de nosotros. Entonces, entendiendo esto, cuando nosotros nos encontramos ante situaciones donde vemos que dentro de nosotros va a haber una reacción negativa que va a causar daño en nosotros, por ejemplo, una reacción de ira, una reacción de orgullo, una reacción de soberbia, una reacción de un agregado psicológico que, como nos explicaba Diego, está en nuestro interior y producen esos estados negativos. No debemos dejar que eso se llegue a expresar en última instancia y debemos buscar entrar en un estado donde eso lo podamos evitar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer concretamente? Nos enseña la cultura gnóstica, cuando estamos en esos estados negativos, hacer respiraciones profundas. Nos dice el maestro Samael, inhalar por la nariz y contar hasta 6 lentamente. 1, 2, 3, claro, uno va a contar mentalmente, hasta contar hasta 6 mientras inhala. Cuando inhaló todo, retiene el aire en sus pulmones y vuelve a contar hasta 6. Mentalmente, 1, 2, 3, hasta 6.
y luego empieza a exhalar el aire por la boca, contando otra vez lentamente hasta 6. Hasta que nos enseña la gnosis, nos enseña el maestro Samael, hasta que se salga de ese estado. Es decir, se vuelve a repetir esa práctica hasta que uno se haya dado cuenta que salió de ese estado negativo que le iba a hacer tener una reacción negativa y por ende iba a tener consecuencias negativas en su interior. Porque cuando uno entra en un estado negativo, una reacción negativa, el único y más perjudicado, o el más perjudicado mejor dicho, es uno mismo. Entonces, hacer esas 3 respiraciones, inhalando, reteniendo y exhalando, contando hasta 6, hace que uno pueda salir de ese estado. Fíjense que cuando nosotros logramos, cuando nosotros retenemos la respiración, la mente no puede seguir pensando, la mente no puede seguir proyectando en nuestro interior un montón de cosas que son las que nos hacen caer en un estado negativo. Entonces, cuando nos vemos en esas situaciones donde caemos en ese estado de angustia, de estrés, donde sentimos que todo nos supera, que no podemos controlar las cosas, entonces hacer una práctica de respiración de este tipo nos ayuda entonces a poder salirnos de ese estado, porque es una cuestión de estado, ¿verdad? Uno tiene que, cuando está estresado, está en un estado negativo, está en un estado inferior. Lo que tenemos que hacer es salirnos de ese estado. No podemos nosotros pretender en ese estado negativo de ahí querer resolver un problema, resolver una situación, resolver algún conflicto que se presente en la vida. Primero tenemos que salir de ese estado. Es como cuando una persona está enojada, en ese momento no tiene que tomar ninguna decisión, tiene que esperar a salirse de ese estado para ahí tomar alguna decisión, para ahí tomar una determinación en un estado mejor. Entonces, lo que nosotros necesitamos es cambiar nuestro estado interior. Y esta sencilla práctica nos puede ayudar para hacer eso. Otro aspecto que tiene que ver con lo que es el estrés, que nos ayuda mucho al estrés, ¿no? que es muy conocido en esta parte, en estos tiempos, es la meditación. Nosotros en la Gnosis, en los cursos que damos en nuestros centros gnósticos, estudiamos la ciencia de la meditación, la ciencia que viene del Oriente, que se practicó desde mucho tiempo atrás. Nos entrega a nosotros claves para poder, como decíamos justamente hace rato, elevar nuestro estado interior. Y la meditación es una ciencia que tiene varios pasos. No lo vamos a estudiar todos los pasos en esta oportunidad, pero sí en nuestros cursos de Gnosis estudiamos esos pasos, estudiamos esas técnicas y otras más que nos pueden ayudar como herramientas trascendentales para elevar nuestro estado interior, como decíamos. Pero el primer paso de la meditación es la relajación. Nosotros tenemos que aprender a relajarnos, porque justamente viene a ser lo opuesto al estrés. El estrés, como estaban explicando nuestros compañeros, es una tensión. El cuerpo se tensiona porque se pone a la defensiva, porque se presenta un problema, una situación donde uno se siente avasallado, donde uno se siente que no puede con esa situación. Entonces el cuerpo se pone a la defensiva y se pone tenso, ¿verdad? Fíjense que es una cosa que tenemos que ir comprendiendo y entendiendo, y a través del trabajo psicológico que nos enseña a hacer la Gnosis podemos ir avanzando en esto. Es comprender, valga la redundancia, que en la vida hay cosas que nosotros podemos modificar y hay cosas que no podemos modificar. Los eventos que se nos presentan, que se presente una pandemia en estos tiempos, esta situación que se está presentando, es algo que no está en nuestras manos, es algo que no podemos nosotros modificar. Entonces debemos tener la comprensión de aceptar que eso es lo que nos toca vivir, esta es la circunstancia que nos toca pasar, y ver qué es lo que sí nosotros podemos hacer para enfrentar de la mejor forma esa situación, qué es lo que está a nuestro alcance, qué es lo que está en nuestras manos, ¿verdad? Porque justamente el estrés viene por muchas veces una preocupación por cosas que no están en nuestras manos. O sea, nosotros hay cosas que no podemos cambiar.
Pero si nos pasamos, si le ponemos mucha mente, si nos preocupamos, si estamos permanentemente poniendo nuestra energía mental en eso, entonces eso indefectiblemente tiene como consecuencia el estrés y todas las consecuencias negativas que venimos estudiando. Entonces hay que aprender, nos enseña la Gnosis y vamos a estudiar nuestro curso, a no identificarnos con los problemas. Cuando uno se identifica, es como uno se cree que es eso, ¿verdad? Se siente que es eso. Uno se convierte en el problema, nos enseña la Gnosis. Y entonces, si uno mismo es el problema, no lo puede resolver. Hay que lograr no identificarse, es como que mirar de afuera, mirar desde otro ángulo, ver las cosas desde una perspectiva diferente, no identificados, no metidos en la situación. Sabemos que esto que estamos hablando quizás en situaciones extremas no es nada sencillo, no es nada fácil. Pero con las prácticas, con las didácticas, con las enseñanzas que nos entrega la Gnosis, podemos ir logrando avanzar en esto. Eso era entre paréntesis, salió como una práctica más entre paréntesis, no identificarnos con los problemas de la vida, no identificar con las situaciones que se nos presentan. Nosotros no podemos hacer que la pandemia se vaya, o que venga una vacuna, o que venga que haya más camas de hospital, son cosas que no están a nuestro alcance, pero sí hay cosas que nosotros sí podemos hacer para nosotros sobrellevar y enfrentar esas circunstancias con el estado más adecuado para eso, ¿verdad? Entonces, la relajación, volviendo al punto que estamos hablando, es el primer paso de la meditación y consiste en lograr que nuestro cuerpo físico entre en un estado donde ningún músculo justamente esté en tensión. Para eso tenemos que, nos enseñan los sabios, aprender a observar nuestro cuerpo físico, hacer conciencia del estado en que se encuentra nuestro cuerpo físico. El simple hecho de una persona 10 minutos al día sentarse en un cómodo sillón, cerrar los ojos, podemos invitar ahora mismo a hacer la prueba, nos sentamos cómodamente en el lugar que estamos con la columna recta, cerramos nuestros ojos, podemos también ayudarnos de una música clásica, por ejemplo, una música armónica, una música que vibre en esferas superiores y que eleve nuestro estado interior, como es la música clásica, la música de los autores clásicos como Beethoven, Mozart, Tchaikovsky. Cada uno por ahí tiene una afinidad con tal o cual autor o con tal o cual música. Pero esa música que, justamente como dice la gente, esa música me da sueño, dice. Y es correcto, porque esa música a uno le relaja, y eso es lo que buscamos. Para combatir el estrés necesitamos relajarnos. Entonces, acompañado de una música clásica, cerramos nuestros ojos por unos momentos y hacemos conciencia del estado en que está nuestro cuerpo. Hacemos conciencia de nuestros pies, de nuestras piernas, de nuestro tronco, de los brazos, las manos, la cabeza, el ceño. Y buscamos simplemente relajarnos. Y en un segundo paso, una vez que nuestro cuerpo esté relajado, debemos buscar relajar nuestra mente. Para eso debemos lograr no pensar. Algo que cuando uno lo escucha por primera vez parece algo imposible. Mas, sin embargo, si uno practica y es constante, se va dando cuenta que se puede ir dando. Porque es justamente en la mente donde el agregado psicológico nos mete en estados negativos con todos los pensamientos. Pero cuando nosotros logramos un momento de silencio, de relajación, eso que es la esencia, eso que está dentro de nosotros, que es lo divino, se puede expresar y puede elevar nuestro estado interior. Entonces, 10 minutos que uno se siente en un cómodo sillón, busque relajar su cuerpo y busque no pensar.
eso logra una compensación con toda esa tensión que uno que uno trae del diario vivir. Y eso le va ayudando a uno a ir pudiendo combatir eso que es el estrés. 10 minutos para empezar, pero después pueden ser 15, 20, 30, lo que uno va sintiendo que va necesitando. Pero ese simple hecho, uno se sienta y parece que no está haciendo nada. Más sin embargo, eso que es la esencia, eso que nos hablaba Diego, que es lo divino, lo innato dentro de nosotros, entra en actividad y logra primero que nada que nuestro cuerpo se relaje y logra elevar nuestro estado interior para que tengamos una visión, una forma de ver la vida de una forma diferente. Por último, como tercera práctica, ya para ir terminando, también la Gnosis nos enseña la importancia de integrarnos nosotros con la naturaleza. Resulta que nosotros somos seres que venimos de la naturaleza, entonces necesitamos integrarnos con ella para que ella nos entregue la armonía que necesitamos para tener un estado acorde y poder salirnos de ese estado negativo que nos produce tanto estrés. Entonces salir al campo, andar descalzo por la tierra, por el pasto, son cosas tan sencillas pero que sirven como terapias muy efectivas, muy importantes, que nos ayudan a combatir ese estrés, que nos ayuda a elevar ese estado interior para no caer en ese estado de tensión que nos produce las circunstancias de la vida, las impresiones que recibimos y las reacciones del agregado psicológico. Entonces, todos esos elementos vienen a compensar para no caer en esos estados tan negativos y no caer en ese estrés. Entonces, estas son pequeñas prácticas, pequeñas claves que queremos compartir el día de hoy, pero en los cursos que vamos a compartir, que se dictan en todos nuestros centros de estudio, vamos a estudiar más prácticas, más claves, más herramientas para poder combatir este mal y para poder, en todos los sentidos, lograr un desarrollo integral. Osvaldo. Excelente, Alan. Muchas gracias. Gracias de verdad. Hicimos la práctica mientras la estabas describiendo paso a paso y vemos todos que de una manera sencilla podemos tomar, como él decía, 10 minutos. Podrían ser un poquito más, ¿verdad? 15, 20 minutos. Y lo que él decía, la práctica y la constancia va haciendo que compensemos todo ese tiempo que de pronto y atención que le dedicamos a la vida exterior, un tiempo para nosotros. La meditación es un tiempo para la persona, para el desarrollo interior de la persona. Muchas gracias, Alan, de verdad. Sentimos esa armonía de uno quedarse en quietud y en relajación. Quizás si hiciéramos eso, ¿verdad, Alan? Tendríamos un mejor descanso en la noche, ¿verdad? Tendríamos un mejor descanso y un sueño reparador. Muchas gracias de verdad, no solamente a Alan, sino a Efrén, a Diego, a José Ignacio y a todos ustedes por estar participando de este diálogo. Hay 3 preguntas que vamos a entonces a remitir a nuestros expositores. La primera es la siguiente. Pregunta Yukilo, ¿cómo se originó el ego? De pronto Diego se nos puede responder en relación al tema que se resiste. Bueno, muy interesante la pregunta. Verá que cuando nosotros empezamos a estudiar lo que es la psicología gnóstica y el origen del ego, bueno, tenemos que remontarnos a muchos miles de años atrás, y dentro del estudio que también la Gnosis nos permite conocer acerca de lo que son no solamente las culturas que han existido en esta época, sino también en épocas anteriores. ¿Verdad? Cuando uno escucha, por ejemplo, o lee, ¿verdad?, de lo que conoce, de lo que dicen los libros sagrados, en este caso al libro que queremos hacer referencia, que es la Biblia, cuando habla de que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, es porque justamente cometieron un hecho, un acto, que fue el origen del ego. Hay un simbolismo muy interesante que nosotros en los cursos de Gnosis compartimos
y estudiamos, que es justamente ese acto que está simbolizado por el hecho de que ellos dicen consumieron la fruta del árbol prohibido, ¿verdad? Hay una enseñanza muy linda, muy importante, diríamos que una de las más importantes que tenemos dentro de la cultura gnóstica, y que justamente es el origen del ego. O sea, por un lado tenemos la desobediencia a las leyes divinas, pero también, y le dejamos con esa inquietud para que se puedan acercar a los cursos, de lo que simboliza realmente el haber comido de la manzana, ¿sí? Porque eso es una enseñanza que en la Gnosis nosotros vemos que los libros sagrados, como la Biblia, no son necesariamente libros de historia, sino que son libros que contienen ellos grandes conocimientos de cábala y de alquimia. Y dentro de esa simbología que hay, entonces hay enseñanzas muy importantes y que, bueno, teniendo las claves, teniendo el conocimiento, se puede interpretar en forma correcta. Muchas gracias Diego por tu respuesta. Igualmente le damos esta pregunta a don José Ignacio. ¿Cuál sería la voluntad de Dios en esto, en el origen del ego? Interpreto que la pregunta va enfocada a si Dios creó el ego. Por favor, José Ignacio. Sí, también muy interesante el planteamiento, la reflexión de la causa de esta creación, ¿verdad? Evidentemente hay una voluntad superior, hay una inteligencia superior que permitió que este evento antiguo, o sea, en el sentido de la historia, que viene a afectarnos a nosotros en nuestra vida todavía, como decía Diego, ese simbolismo de la caída edénica o la expulsión del paraíso, la pérdida de esa armonía, de ese estado superior, fue por una voluntad también divina. Y seguro que fue por un objetivo trascendental de que nosotros debemos de capitalizar, tenemos que recuperar ahora las condiciones que otrora la humanidad tenía, todas esas capacidades adormecidas, que es ese trabajo de autoconocimiento, de reconocer esos errores, esas limitaciones y poder sacar, extraer de las tinieblas, que viene a ser la representación del ego, de lo que causa el estrés y tantas dolencias en la humanidad, tiene una finalidad trascendental que es extraer la sapiencia y la sabiduría de los eventos de la vida. Entonces la reflexión y la sabiduría que nos han entregado nuestros maestros, los grandes sabios de la humanidad, nos llevan a la conclusión de que por esta etapa, por este momento del proceso de aprendizaje de esta humanidad en este planeta tan maravilloso, ha correspondido caer en ese estado inferior, podríamos decir, que se van profundizando en los estudios gnósticos de la primera cámara, es que deberíamos de nosotros recuperar en un estado, en una octava se llama, se le denomina así, en una octava, en una escalera maravillosa superior. Entonces tenemos que lograr extraer de las circunstancias más desfavorables, que son las mejores condiciones para poder recuperar eso que en otro momento brillaba, ese esplendor interior del alma o del espíritu de la parte superior de cada ser humano. Entonces, tiene mucho que ver con estas leyes superiores de la creación y de que tienen que ver con también nuestra vida intrínsecamente, de una manera muy, muy directa, y que la humanidad necesita en estos momentos sacar a flote o recuperar esa oportunidad maravillosa. Es motivo de mucha reflexión, de mucho análisis constante y de encontrar la razón fundamental de nuestra existencia, que viene a ser ese trabajo de recuperación de lo que se creó en el tiempo atrás y que ahora a todos nosotros nos afecta. Muy interesante. Gracias, José Ignacio, por tu respuesta. Acá hay una tercera pregunta, don Efrén. ¿De dónde viene el alma? Por favor, tu micrófono, por favor. Sí.
Ahí ya está. Me toca responder, Osvaldo, una pregunta trascendental. Realmente, la persona que formuló esa pregunta tiene inquietudes espirituales muy elevadas. Y podemos decir brevemente que el alma es algo propio de cada persona, porque en la gnosis nosotros estudiamos esa triada maravillosa que es el alma, el cuerpo y el espíritu. Entonces nosotros en la gnosis estudiamos que el alma es algo innato, es algo propio del ser humano, aquello que viene de lo más alto, de lo inconocible, como esa chispa divina que se instala, esos átomos maravillosos que se instalan en el primer momento cuando la criatura empieza a dar señales de vida, con esas palpitaciones que los médicos también de una forma extraordinaria han logrado capturar con esos implementos médicos, esos avances de la tecnología. Esa primera palpitación ya es un inicio, es un principio del alma, que el ser humano lo puede ir desarrollando. Esa chispa divina la conocemos nosotros como la esencia, que es una partícula del alma, y que en base a esfuerzos, trabajos y entrenamiento lo va desarrollando hasta convertirlo en lo que es la esencia, y luego esa esencia con el tiempo se convierte en conciencia, dándonos a nosotros esos poderes innatos que nosotros tenemos. Con esa revolución de la conciencia que la doctrina gnóstica nos enseña, podemos llegar a concretar dentro de nosotros lo que es el alma. Hay un principio bíblico que todos conocemos y que fuera formulada por el gran maestro, decía: en paciencia poseeréis vuestras almas. O sea que ahí nos da la pauta de que el alma es un aspecto que nosotros necesitamos desarrollar, hacerlo crecer, pero que lo tenemos como una semilla, como un átomo maravilloso dentro de nosotros, pero depende de cada uno de nosotros para que ella se desarrolle. Muchas gracias por tu respuesta, Efrén. De esta manera hemos culminado con las inquietudes, hemos culminado con este diálogo esotérico acerca de la ciencia y cultura gnóstica, de este tema de cómo combatir el estrés que nos ha convocado a todos nosotros en esta noche. Seguiremos emitiendo este tipo de diálogos, este tipo de conferencias gnósticas para beneficio de toda la humanidad y de cada uno de nosotros. Saludamos igualmente a todas las personas que por el chat, de una manera muy cordial, nos estaban saludando. Muchas gracias por estar suscritos a este canal. Siéntanse libres, totalmente libres de compartir este video en sus redes sociales. Y para todos aquellos que quieren indagar e investigar más, profundizar más en relación a estos temas tan trascendentales que nuestros compañeros en esta noche de una manera magistral han expuesto, pues pueden acercarse a los centros de estudios gnósticos inscribiéndose a través del formulario que aparece en la información de este video. Y gustosamente en los centros gnósticos en el Paraguay y lógicamente a nivel internacional tendremos las puertas y los brazos abiertos para recibirlos e impartir de una manera libre este conocimiento y sabiduría trascendental. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias, Alan, Efrén, José Ignacio, Diego, por haber participado. Y seguiremos entonces en lo sucesivo informando acerca de nuevos eventos por nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias para todos. Que pasen feliz descanso y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Saludos, que estén bien.